Sundarbans, en el extremo sur de Bangladesh, es una de las regiones más amenazadas del planeta. Sus residentes viven junto al agua. Cuando el mar sube durante una tormenta, los diques se rompen y las olas penetran en la tierra. Los diques deben ser reforzados una y otra vez, una tarea interminable. En Bangladesh, cada año, unas 700.000 personas pierden sus hogares porque son arrasados por desastres naturales. Debido al calentamiento global, para 2050 el país podría perder más del 10% de su territorio por el aumento del nivel del mar. Aquí confluyen los deltas de 3 de los mayores ríos de Asia. El área es tan baja que todo el sur podría desaparecer. Para 2050 se estima que 26 millones de bangladesíes sean desplazados por las tempestades y la subida del nivel del mar. Pero el interior del país también está en peligro. Las tormentas, cada vez más frecuentes, junto con los fuertes monzones, provocan enormes inundaciones de las que no se libran los 21 millones de habitantes de Dhaka, la capital del país. Los ríos que fluyen de norte a sur crecen peligrosamente, devorando las riberas. El agua alcanzó un nivel muy alto. Era como un torrente que corría por la casa, por toda la casa. Como resultado, millones de refugiados climáticos acuden en masa a la capital para buscar trabajo allí. Gano de 2 a 3 euros al día. Eso es todo. Algunos lo encuentran en las fábricas de ropa. Bangladesh se ha convertido en el taller de costura del mundo. 4 millones de trabajadores producen jeans, camisetas y zapatos para exportar a Occidente. La producción de esta ropa barata provoca un desastre ambiental. A diario se vierten a la naturaleza toneladas de aguas residuales tóxicas. A largo plazo, esto produce cáncer. Sin embargo, esta contaminante industria está en auge y le ha traído a Bangladesh el crecimiento económico, haciendo surgir una nueva clase media y alta. Esta piscina es una de las más bonitas de todo Gulshan. Decidida a invertir en bienes raíces. Si el precio es muy elevado, no me importa. En 2024, este país incluso podría ser eliminado de la lista de los países menos desarrollados. Y gracias a emprendedores comprometidos, están surgiendo las primeras empresas modelo. Los empleados de las fábricas verdes no querrán dejarlas debido a las buenas condiciones laborales. Incluso las muy contaminantes plantas de desguace de navíos se están volviendo ecológicas. Eliminamos todos los residuos peligrosos. Acompáñenos a Bangladesh, un país bajo múltiples amenazas que lucha por su supervivencia y, sin embargo, también esconde bellas historias cargadas de esperanza. Nuestra investigación sobre las consecuencias del calentamiento global en Bangladesh comienza en Dhaka. Cada año, entre 50.000 y 300.000 personas que lo han perdido todo a causa de los desastres naturales vienen a la capital en busca de trabajo. Todos los días llegan por decenas al puerto o a la estación de trenes. Hoy, Dhaka es una de las ciudades más atestadas y densamente pobladas del mundo. La mayoría de los refugiados climáticos se alojan en improvisados hospedajes ubicados en los numerosos barrios marginales de la metrópolis. Todos abandonaron sus casas con las pertenencias mínimas. Dejé mi casa con este pequeño bolso. Solo tengo un poco de ropa y una manta de abrigo. Eso es todo lo que tengo.
Korban Ali, de 65 años, llegó hace unas semanas. Vive con otras 35 personas en esta sala de unos 40 metros cuadrados. Su dramática historia es similar a la de muchos aquí. He visto mi casa derrumbarse una decena de veces en mi vida. Se derrumbó debido a la erosión y fue arrastrada por el río. Una y otra vez tenía que encontrar un poco de tierra y paja para reconstruirla. Korban Ali paga el equivalente a €1,20 al día por comida y alojamiento. Miren en qué condiciones vivimos aquí. En esta habitación duermen de 30 a 40 personas. Nos acostamos uno encima del otro. Está lleno de insectos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ganarnos la vida. Es conductor de rickshaw y alquila este bicitaxi de 3 ruedas por €1,20 al día. ¿Desea un rickshaw? Este refugiado climático trabaja más de 12 horas al día durante 3 meses seguidos y luego regresa con su familia. Acabo de ganar 10 centavos por un viaje desde Doguaripara hasta el otro extremo del mercado. Después de haber pagado el hotel y el rickshaw, le quedan entre 2 y 5 euros de ganancia por unos 30 viajes al día. No creo que haya un trabajo más pesado. Transportar gente así es agotador. Requiere mucha energía. Cada 3 o 4 días, Korban Ali envía el poco dinero que ahorra a su esposa y sus 2 hijos, que todavía están estudiando. Les dije, hijos míos, continúen sus estudios a pesar de todas las dificultades. Mientras yo viva, pagaré sus estudios. Por favor, terminen su educación. Me entristece no poder financiar su educación como me gustaría. Ellos trabajan en condiciones realmente difíciles. Les envío todo lo que puedo mandarles. En Bangladesh ya hay unos 6 millones de refugiados climáticos como Korban Ali. Este conductor del rickshaw proviene de Kurigram, una región del norte del país muy afectada por las inundaciones. Aquí, lejos del mar, el agua dulce de gigantescos ríos como el Brahmaputra y el Ganges, llamado Padma en Bangladesh, causa auténticos estragos. Con el deshielo del Himalaya, los ríos han visto aumentar su caudal y, en consecuencia, la velocidad de sus corrientes. Como resultado, la erosión de las riberas se ha acelerado de forma peligrosa. Cada año miles de casas son destruidas y pueblos enteros desaparecen bajo las masas de agua. La isla de Kariar, en el Brahmaputra, ha sido duramente golpeada recientemente a pesar de los sacos de arena colocados para protegerla. La inundación ocurrió hace 2 meses. El agua alcanzó un nivel muy alto. Las corrientes se lo llevaron todo. Se colocaron sacos para nuestra protección, pero no aguantaron. Todas las casas desaparecieron en un día. La mayoría de las tiendas que siguen en pie están cerradas. Y tampoco queda mucho de la escuela a la que alguna vez asistieron hasta 900 alumnos. Los edificios de la escuela formaban un semicírculo. Había un cercado y allí estaba la entrada principal. Los edificios formaban una U y estaban rodeados de árboles. Allí estaba el patio y a su alrededor estaban las aulas. Solo 2 de las 14 aulas están todavía en uso. Estas catástrofes que han destruido escuelas, negocios y tierras de cultivo han disparado la pobreza.
A las familias les resulta cada vez más difícil alimentar y criar a sus hijos, que se han convertido en una carga financiera demasiado grande. Como resultado, las muchachas son casadas a una edad muy temprana. Sus familias llegan incluso a pagarles a los futuros esposos entre 500 y 1.000 euros al cambio. Este es uno de los efectos dramáticos del calentamiento global. Vegetables, fish and meat. En esta clase de 9º grado, varias adolescentes ya están casadas, como Yasmín, que acaba de cumplir 15 años. La matrícula escolar, los bajos ingresos de mis padres, todo eso hizo que me escogieran un esposo. ¿Lo conocías? No, vino inesperadamente a mi casa y nos casamos el mismo día. Su marido es un joven agricultor de la isla. Yasmín no quería casarse, pero no tenía elección. Me casé muy joven. Por supuesto que estoy triste. Pero ¿de qué sirve estar triste? No puedo hacer nada. La mayoría de estas jóvenes pronto abandonarán la escuela. Sus esposos no suelen tener suficiente para pagar su educación. Me gustaría ser maestra, pero es posible que mis suegros no quieran que estudie. Estos matrimonios infantiles están oficialmente prohibidos por el gobierno. Se llevan a cabo en secreto. Sin embargo, una familia cuya hija acaba de casarse accedió a reunirse con nosotros. Sabina tiene 13 años y está en 6º grado. Mi marido tiene 20 años. No tuve elección. En realidad yo quería estudiar, hacerme adulta y trabajar antes de casarme. Si hubiera sido mayor, habría sido imposible encontrarle esposo. Así que nos alegramos de haber encontrado uno bueno para ella. De lo contrario, no lo habríamos hecho. Si no fuésemos pobres, podríamos pagar los estudios de nuestra hija y ella podría encontrar un trabajo, pero estamos necesitados. El esposo de Sabina trabaja lejos. Él acordó que ella se quedará con sus padres por el momento y prometió pagar su escuela. La madre del adolescente no trabaja y su padre, agricultor, ha perdido sus campos. Las inundaciones lo destruyeron todo y elevaron el precio del arroz. Antes costaba 7 euros, ahora cuesta el doble. El agua ha destruido nuestros campos de arroz. El padre de Sabina se ha dado cuenta de que su hija no es feliz y dice que lamenta su decisión. Sí, eso no es bueno. Con 12 o 13 años, mi hija todavía es muy joven. Es aún peor a los 11 o 12 años. Sí, eso no es bueno. Algunas niñas incluso llegan a contraer matrimonio a los 9 años. En Bangladesh, el riesgo de morir durante el parto es 5 veces mayor para las madres menores de 14 años que para las mayores de 20. Estos casamientos infantiles clandestinos no están registrados en ninguna parte y no tienen valor legal. Así lo confirma la Agencia Oficial de Matrimonios Musulmana. No registro los matrimonios infantiles. Esas bodas se organizan en secreto en las aldeas. No podemos controlar a los imanes que casan en las aldeas. Nosotros trabajamos en la oficina, así que no quiero opinar sobre este tema. Según UNICEF, 1 de cada 2 mujeres bangladesíes se casa antes de los 18 años, la edad legal. La mitad de ellas suele tener incluso menos de 15 años. El poder destructivo del agua que amenaza el futuro de estas jóvenes también amenaza la vida de los más pequeños. Cada año mueren aquí ahogados más de 14.000 niños. ¿Están todos listos? 1, 2, 3. Aparte de las enfermedades, esta es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Ahora vamos a mover el brazo derecho así.
Sohag trabaja como instructor de natación desde hace 5 años. Eso fue genial. ¡Aplausos! Trabaja para una ONG que construye piscinas de caña de bambú en estanques. ¡Miren! ¡Lo logró! ¡Aprende rápido! Una ronda de aplausos. Él también es consciente de cómo el nivel del agua en su tierra sube peligrosamente. No deja de subir. En las regiones más bajas siempre hay agua. La gente de estas regiones sufre mucho. Sus hijos ya no están seguros. Su situación se ha terminado volviendo muy complicada. Shapla y Abdul viven cerca del estanque donde se dan clases de natación. Su única hija se ahogó hace unos meses. Se cayó allí, donde crecen los jacintos de agua. Aisha tenía 5 años. Su padre le había dado 10 centavos para que fuera a comprar dulces con su primo de 7 años, que también murió. Fue a la tienda a comprar unos dulces. Y cuando volvió, ambos se repartieron los dulces antes de ir a jugar. Yo estaba leyendo el Corán. Después de comer los dulces, ellos salieron y yo seguí leyendo. Escuché un ruido, cerré el Corán, corrí y vi a mi hija allí. Aisha está enterrada a pocos pasos del estanque. Abdul visita su tumba con frecuencia. Aquí es. Pienso en ella a menudo. Nosotros, sus padres, la recordaremos mientras vivamos. Era nuestra amada hija. Era muy alegre. Le dimos mucho cariño y amor. En pocos años, Bangladesh se ha convertido en el país más contaminado del mundo. El centro histórico de Dhaka se asemeja a un basurero abierto donde los desperdicios a veces se vierten directamente a los ríos. Pinaki es un periodista de investigación especializado en temas ambientales. Hablé con personas mayores y me dijeron que antes pescaban aquí y también venían a nadar. Pero si hoy te bañas aquí, creo que te pondrás muy enfermo en menos de media hora. Para Pinaki, los consumidores de moda de todo el mundo también tienen la culpa de esta contaminación. La gente de los países desarrollados, de América y Europa, no sé si son conscientes o no, pero también contribuyen a la contaminación de nuestros ríos, porque siempre quieren ropa barata, pero nada es barato sin consecuencias. Si quieren ropa barata, deben saber que esto contaminará nuestros ríos. Con 5.000 fábricas que generan 30.000 millones de euros en ingresos anuales, Bangladesh es el segundo mayor fabricante de ropa del mundo, después de China. Esta tarde, Pinaki visita las afueras de Dhaka. Está siguiendo la pista de un nuevo escándalo ambiental vinculado a la industria del cuero que amenaza las aguas del río Dhaleshwari. En Dhaka ya es demasiado tarde. Todos los ríos ya están muertos o casi muertos. Pinaki espera que su investigación ayude a salvar el río. En los últimos años, se han instalado en su ribera 185 curtiembres. El 80% del cuero aquí producido es exportado para abastecer a las industrias de confección, calzado y marroquinería de todo el mundo. Si bien se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales, esta está sobrecargada y al parecer estaría vaciando sus tanques en el Dhaleshwari sin tratar el agua. Nada más llegar al lugar de los hechos, un guardia de seguridad sigue inmediatamente a Pinaki. La información que recibió parece ser correcta.
Este conducto proviene directamente de la planta de tratamiento. Debería haber sido depurada, pero no lo fue. Puedo ver a simple vista que esta agua no ha sido tratada. Es pura agua negra y apesta, de modo que está contaminando el río. Un grupo de encargados de la planta acude rápidamente para pedirle explicaciones al periodista. Por favor, deténgase. Solo estoy hablando con él. ¿Por qué está filmando? El gerente intenta hacerle creer a Pinaki que estos vertidos son solo una excepción. Cada año llevamos a cabo un programa de limpieza, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Así que este vertido se realiza una vez al año? Sí, solo una vez. Una explicación que no convence al periodista. No creo que esa sea la verdad. Puedo ver el color del agua, puedo olerla y creo que está contaminada. Según su investigación, la planta de tratamiento de aguas presenta numerosas fallas. El problema es que aquí la industria produce más aguas residuales de las que puede manejar la planta de tratamiento, de modo que esta está realmente sobrecargada. Por eso, parte de las aguas residuales se vierte directamente al río. Pinaki ha descubierto también que la depuradora no está diseñada para procesar ciertos metales pesados muy peligrosos, como el cromo, que hace que el cuero sea más resistente al desgarro. Esta planta no está diseñada para tratar cromo. Entonces, cuando llega aquí agua con cromo, la desvían directamente al río, con lo que contamina el medio ambiente, afectando después a los peces y a las plantas. Con el tiempo, esto puede provocar diversas enfermedades. A largo plazo, esto produce cáncer. Si el cromo se absorbe o inhala, puede causar cáncer en las vías respiratorias, la cavidad nasal, los riñones o la vejiga. Tras varias solicitudes, finalmente una curtiembre accedió a abrirnos sus puertas. Huele muy mal. ¿Estos cueros llevan aquí mucho tiempo o acaban de llegar? Esta es nuestra última entrega. En el interior, notamos que los empleados trabajan sin ropa de protección. Los empleados están completamente desprotegidos. Manipulan los cueros directamente con las manos y sin calzado. Y estos cueros son tratados con sustancias muy tóxicas. Esto es peligroso para su salud. El gerente de la curtiembre trata de quitarle importancia a estos riesgos. Los productos químicos que utilizo aquí no son peligrosos o apenas tienen peligro. No puedo decir que no usemos ninguno en absoluto, pero en realidad no son muchos. Por eso no usamos máscaras ni ropa protectora. Otra afirmación que no convence al periodista. Quizás le han dicho que los químicos no son peligrosos. Por eso está convencido. Pero yo no lo creo en absoluto. Y esta no es la única sorpresa para Pinaki. Cuando sale de la curtiembre, le llaman la atención los tractores cargados de retazos de cuero. Han empezado a desechar el cuero. Echaré un vistazo. 200 metros más adelante, el reportero se encuentra con una imagen aterradora. A la derecha, un poco más a la derecha. Toneladas de retazos de cuero impregnados de químicos tóxicos se queman al aire libre, a pocos metros del río. Señor, ¿no puede eliminar esto en otro lugar? No, no hay otro lugar. ¿Y cuánto tiempo lleva descargando aquí? Unos 2 meses. Me preocupa mucho. No deberían tirar los desechos así.
Antes aquí había un estanque y ya lo llenaron por completo. Ahora empiezan a descargar muy cerca del río. Me preocupa pensar que harán dentro de 3 o 6 meses. Me temo que arrojarán todo directamente al río. El aire, cargado de humo tóxico, es insoportable. Ya me está dando dolor de cabeza. ¿Cuáles son las consecuencias ecológicas para el río? En los alrededores de las curtiembres no parece haber apenas peces. Para confirmarlo, nos dirigimos a una aldea de pescadores río abajo de las fábricas. Aquí, todos los hombres son pescadores, pero las redes llevan meses sin usarse. No podemos seguir pescando. Las curtiembres vierten químicos tóxicos al río. Ya no hay pesca, así que guardé mis redes en casa. Gavindo y su esposa rezan todos los días para que su situación mejore. Gloria a ti, Señor. ¿Cuándo nos librarás del sufrimiento y de nuestras preocupaciones? Señor, líbranos de nuestro sufrimiento. Si el agua del río no está limpia, ¿cómo puede trabajar mi marido? Si él no gana dinero, ¿cómo puede alimentarnos y vestirnos? Antes de que se instalaran las curtiembres, Gavindo ganaba de 10 a 20 euros al día. Hoy los trabajos ocasionales en el campo le aportan apenas 5 euros. De las 100 familias que vivían aquí, ahora solo hay 15. La industria del cuero es la segunda fuente de ingresos más grande del país, con más de 1.000 millones de euros en ventas en 2018. Las fábricas de cuero y ropa emplean a más de 4 millones de personas en todo el país. Han permitido que Bangladesh logre un crecimiento excepcional de más del 7% desde hace varios años. El país se está desarrollando rápidamente y el medio ambiente muy pocas veces es una prioridad. Bangladesh necesita carreteras y para construirlas se ha puesto en marcha un negocio sorprendente, pero muy contaminante. No hay suficiente fuego. Giru, ven y vuelve a encender este fuego. Para derretir el alquitrán, los trabajadores queman toneladas de restos de tela. Hey, Saiful, mézclalo bien. Mézclalo. Golab es quien dirige la obra. Tíralo al fuego. Ahí. ¿Qué es todo esto? Estos son restos. Vienen de las fábricas textiles. ¿Residuos textiles? Sí, eso. Pese a ser altamente contaminante, este método es ampliamente utilizado. Se están construyendo muchas calles como esta. No hay escasez de trabajo. Se está trabajando en todo el país. Por este pesado trabajo, en medio del humo tóxico, los trabajadores reciben del gobierno 60 euros al mes. Muchos tienen problemas de salud. Después del trabajo tenemos que comer plátanos para aliviar el dolor. Cuando toses sale negro. Si un médico nos abriera por la mitad, vería que por dentro lo tenemos todo negro. Cada prenda hecha en Bangladesh contribuye indirectamente a la construcción de carreteras. Las fábricas textiles del país producen cerca de 500.000 toneladas de residuos al año, de los que más de la mitad no son reciclables. Muchas grandes marcas internacionales como Gap, Zara o Bershka están detrás de estos restos de tela. Pero no todo es negro en la industria textil de Bangladesh. Cada vez son más las empresas que optan por métodos más ecológicos. Después de semanas de negociaciones, una de las llamadas fábricas verdes nos abre sus puertas. Se encuentra a 2 horas de Dhaka y emplea a 7.300 personas.
La industria teme a los periodistas desde el derrumbe en 2013 del Rana Plaza, un edificio de 8 pisos en muy mal estado que albergaba varios talleres de confección. En el desastre murieron 1.135 personas, en su mayoría costureras. La fábrica que visitamos es un modelo a seguir y muestra que parte del país ha cambiado desde la tragedia del Rana Plaza. Sirajul es uno de los directores del grupo Bitopi, propietario de la fábrica. Tenemos una persona en cada piso que es responsable de las medidas contra incendios y ha recibido capacitación especial. También hay un equipo de primeros auxilios que interviene en caso de un incidente mayor. El grupo confecciona ropa para Decathlon, Promod y H&M. Esta fábrica ha recibido la codiciada certificación platino de la organización medioambiental estadounidense USGBC. Esto la convierte en una de las empresas de ropa más respetuosas con el medio ambiente en todo el mundo. La fábrica lava más de 60.000 prendas al día. Así que ahorrar agua es una de las prioridades. Sirajul está acompañado por Mahbub, el responsable de desarrollo sostenible. Para reducir el consumo de agua, hemos instalado lavadoras de ozono, que ahorran 70 litros de agua por kilogramo de ropa producida. Asimismo, para ahorrar agua y productos químicos, el desgaste artificial de los jeans se realiza con la ayuda de láseres. Afuera, todo el agua residual es depurada. Esta agua proviene de nuestras cañerías internas. Son aguas residuales sin tratar. Y esta de aquí es agua tratada, justo antes de ser liberada al medio ambiente. Si bien la mayor parte del agua depurada se envía a un canal cercano, el 10% es reutilizada. Parte de esta agua va a los tanques y se usa para regar nuestros árboles. También se utiliza para la descarga de los retretes. Actualmente hay 145 fábricas ecológicas en Bangladesh, 44 de las cuales han recibido la certificación platino. Otra industria extremadamente contaminante también se está moviendo en la dirección correcta. Bangladesh es líder mundial en el reciclaje de barcos. La mitad de los buques ya retirados de todo el planeta termina en la gran playa de Chittagong, donde son desguazados en uno de los 40 astilleros aquí presentes. La mayoría sin ninguna consideración por el medio ambiente o las condiciones de trabajo. Hoy es casi imposible para los periodistas visitar uno de estos astilleros. La Asociación de Dueños de Astilleros así lo acordó en una clara circular. Existe el riesgo de que se vea comprometida la seguridad de las obras debido a personas ajenas que tomen fotos discretamente con un teléfono celular. Bajo estas circunstancias, se solicita a la dirección del astillero que tome las medidas necesarias para que ningún extranjero pueda entrar en las instalaciones. Nuestro intermediario, el líder local del Partido Laborista Independiente, nos posibilitó el acceso alegando que éramos inversionistas extranjeros. Oficialmente estamos aquí para ver si es posible modernizar la empresa. ¿Cómo estás? ¿Dónde está el jefe? Este es el jefe, el gerente del astillero. Lo que quieren ocultar a los visitantes, especialmente, es la falta total de protección ambiental y precauciones de seguridad para los trabajadores. En este astillero, el aceite penetra directamente en el suelo. Y el asbesto, que se encuentra en grandes cantidades en los barcos viejos, se maneja de manera completamente irresponsable. ¿Qué hacen con el asbesto? Vendemos una parte y enterramos el resto. Como existen controles por parte del Ministerio de Medio Ambiente, lo enterramos directamente.
Esta práctica es ilegal, porque aunque la venta de asbesto no está prohibida en Bangladesh, sus desechos deben ser antes tratados. Los trabajadores que operan aquí casi no usan equipamiento de protección. Muchas personas resultan heridas. Algunas pierden una mano, otras un brazo o una pierna. Varias personas han muerto. Cada año mueren cerca de 20 trabajadores y cientos resultan heridos en estos llamados desguaces sucios. Solo aquellos que no tienen nada que perder aceptan testificar. Si aquellos que están ilesos hablan, corren el riesgo de perder sus trabajos. Los propietarios han construido una red que incluye a la policía, funcionarios locales y personas influyentes. Si un empleado habla demasiado, inmediatamente toman represalias contra él. Destruir el medio ambiente y encubrir accidentes es algo absolutamente normal para ellos. Badrul, el líder del Partido Laborista Independiente, nos lleva a conocer a un trabajador. Sawad había trabajado 30 años en varios desguaces antes de su accidente. Me caí de una escalera mientras trabajaba. Mi pie quedó atrapado en un peldaño y sufrí esta fractura. Todavía tiene placas de metal y tornillos en su pierna. ¿La empresa no les proporcionaba equipamiento de protección? No había nada de eso. Cuando venía el inspector del Ministerio del Medio Ambiente, nos daban algunas cosas como un casco y a veces gafas protectoras, pero eso era solo por media hora. Sawad no ha recibido ninguna asistencia desde el accidente. Para mantener a la familia, su hijo recientemente comenzó a trabajar en los astilleros. Sin embargo, no todo está perdido para los trabajadores. Después de semanas de negociaciones, el único astillero considerado limpio accedió a abrirnos sus puertas. En su interior, descubrimos un mundo diferente. Lo más importante es la seguridad. Para trabajar bien, deben estar alerta y llevar casco y gafas protectoras. Recuerden, las desgracias no suceden todos los días, pero cuando llegan, lo hacen sin avisar. Y un accidente significa toda una vida de lágrimas. En los astilleros PHP se toman muy en serio la seguridad, la protección del medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Estos son árboles de mango, que producirán mangos 4 veces al año. Todos los que trabajan aquí podrán comer todos los mangos que quieran. Yarihul es el gerente del astillero. También es hijo del dueño, un empresario que invirtió $10 millones para convertirlo en una empresa modelo, aunque no resultó fácil. Mucha gente trabaja sin calzado de seguridad. Venían en chanclas. Cuando empezamos a darles botas especiales, nos dijeron, estas son demasiado pesadas, no queremos botas, estamos muy felices con las chanclas. Tuvimos que entrenarlos y obligarlos, y poco a poco entendieron la importancia de usar equipo de protección y cambiaron sus hábitos. El astillero está construido sobre una enorme placa de hormigón impermeable. Los materiales peligrosos recolectados son listados en un tablero accesible a todos, con el nombre de un especialista a quien contactar en caso necesario. Son los residuos peligrosos recogidos en el último mes. Lana de vidrio, asbesto, virutas de pintura, desechos médicos. En esta lista se apunta toda clase de desechos. En PHP, los trabajadores ganan entre un 30 y un 40% más que en otras empresas similares. Estos modernos astilleros y fábricas, que pagan salarios más altos, participan activamente en el surgimiento de una nueva clase media en el país. En el norte de Dhaka, en los distritos más nuevos, surgen cada día más tiendas de moda y edificios con comodidades modernas.
Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde es el apartamento? Por aquí, por favor. Hossein es agente inmobiliario. Aquí hay una piscina. Y de este lado está la recepción. Hoy le mostrará a su clienta, una abogada casada con un piloto de caza, uno de los apartamentos más bonitos de su cartera. Aquí está la sala de estar y aquí el comedor. Y allí está la cocina. El apartamento tiene más de 300 metros cuadrados y cuenta con varios balcones. Puedo ver el cielo. Esta vista me llena de felicidad. Precioso. La clienta parece interesada y pregunta por el precio. Y respecto al precio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es su propuesta? 2.400 euros. ¿Por metro? Sí, por metro cuadrado. En total, suma 720.000 euros. Es caro, pero el negocio va bastante bien en este momento. La parte de la población perteneciente a la clase media alta está aumentando rápidamente. Mi último cliente compró 6 apartamentos aquí en Gulshan en un periodo de 6 meses. Para convencer completamente a su clienta, Hossein la lleva a la terraza. Esta piscina es una de las más bonitas de todo Gulshan. Me doy un chapuzón, ¿sí? Con el calor que hace, no estaría nada mal. Para un sector de la población, el nivel de vida ha mejorado. Por otra parte, según el Banco Mundial, si las temperaturas continúan aumentando y no se hace nada, Bangladesh tendrá más de 20 millones de refugiados climáticos para 2050.